Continuando con el video anterior, sistema mixto. El sistema mixto se caracteriza por lo siguiente: mantiene básicamente una estructura muy similar en cuanto al sistema de organización de la agencia judicial. Mantiene una estructura similar y con algunas variantes. Avanza, mejora un poco el sistema de prueba, porque se abandona el sistema de prueba tasada y se avanza hacia una ponderación o valoración más racional de la prueba, y obviamente se apunta a tratar de desterrar la tortura desde ya, y básicamente cualquier medio de coacción psicológica que pretenda la confesión, digamos, de la persona sospechada, y se divide el proceso en dos grandes etapas. Una es la etapa de investigación, a cargo de un juez de instrucción, heredero de la Inquisición, netamente inquisitivo. El juez de instrucción es el titular de la acción penal, investiga y además juzga, o sea, además acusa, investiga, acusa y resuelve la situación del imputado, claramente de manera inconstitucional. Este sistema lo tuvimos en Santa Fe hasta el año 2014, o sea que no es nada muy alejado, ¿no? Con la investigación a cargo de un juez de instrucción que además no tiene control alguno, con un poder ilimitado, más allá de que ese poder lo use en los casos que eventualmente le interese, porque ese juez de instrucción además es un juez que desconoce todo lo que pasa en su juzgado, porque se caracteriza, como en todo el sistema inquisitivo, por una fuerte delegación funcional. El juez de instrucción debe investigar como si fuera un fiscal el delito y debe resolver asumiendo dos funciones totalmente antagónicas, pero normalmente lo hace a través de un cuerpo de sumariantes, de modo que quien investiga y prepara eventualmente un juicio penal no es un juez, como dice la Constitución, sino que es un empleado del tribunal, que a veces es estudiante de Derecho, a veces se recibió de abogado, otras veces es estudiante de Arquitectura y otras veces no es nada. Esas eran las personas que preparaban los juicios y que decidían la situación de una persona que estaba presa o que estaba en libertad, y decidían si esa persona iba a juicio o no iba a juicio, en una clara delegación funcional total y absolutamente prohibida por la Constitución. En este esquema, el fiscal era un convidado de piedra, un funcionario del Estado en su despacho que se limitaba a contestar vistas, y con una particularidad: al momento de decidir si la causa pasaba a la segunda etapa, que era la etapa de juicio, el juez primero dictaba un auto de procesamiento diciendo que el autor era con alta probabilidad responsable de ese delito, y le corría una vista al fiscal para que haga la acusación, y lo que hacía el fiscal era copiar íntegramente el auto de procesamiento del juez de instrucción. O sea que el auto de procesamiento era la acusación. El mismo juez que investigaba era el que terminaba acusando y resolviendo la situación, y el fiscal se limitaba a copiar el auto de procesamiento. Era tan escandaloso esto que pasaba y que sigue pasando en muchas provincias y a nivel federal, era tan escandaloso que verdaderamente no tenía ningún sentido que esta gente trabajara de fiscal y cobrara un sueldo. Era preferible no tener fiscales y poner a esa gente a trabajar de juez de instrucción, iban a producir más. Pero este era el esquema de funcionamiento. Además, la instrucción en los pocos casos que se trabajaban, porque obviamente no se trabajaban todos los casos, prescribían y prescribían miles de causas, la instrucción prácticamente agotaba el juicio, de modo que el juicio era una suerte de revisión, de recurso de revisión, porque era muy difícil que una persona que estuviera procesada pudiera tener una chance de salir absuelto en el juicio. La tenía porque la investigación y la preparación de los juicios en los juzgados de instrucción era tan mala, tan pésima,
hacía gente que no estaba, ni siquiera era abogada, que obviamente muchas veces el juez de sentencia prácticamente terminaba obrando como un abogado defensor y teniendo que absolver al imputado, pero no era esta la regla. Entonces una etapa, la etapa de investigación, a cargo de un juez de instrucción, trabajaba encerrado de manera secreta, por escrito, adentro de un despacho, con un montón de empleados que le llevaban los asuntos. El juez de instrucción conocía muy pocos casos, los que le interesaba a él, los que salían en la prensa o aquel caso que fuera muy resonante. El fiscal, un convidado de piedra, se limitaba a contestar una vista o a replicar como requerimiento de elevación a juicio o acusación el auto de procesamiento del juez de instrucción. Y una segunda etapa, que era la etapa de juicio plenario, donde ya ahí comienza en el sistema mixto a introducirse un poco más la idea de contradictorio, porque esa segunda etapa normalmente se hace en un juicio oral. No pasó eso en Santa Fe seguía siendo escrita la segunda etapa, o sea que el proceso era escrito en todas sus partes. Pero en los sistemas mixtos más claros, como el cordobés, hasta la reforma actual, o el federal actual, la segunda etapa ya es una etapa más contradictoria, en donde hay un tribunal oral y un juicio, que no es un juicio oral, sino que es un juicio leído. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema mixto sigue manteniendo, al igual que el inquisitivo, la misma estructura organizacional y la misma estructura de proceso, sobre la base de un esquema de juzgado y de el expediente escrito. Entonces, si yo tengo un expediente y una investigación o instrucción formalizada por escrito en un expediente, luego voy al juicio con el expediente. Y entonces en el expediente voy leyendo, más allá de que deba también producir prueba en el debate y de que el juez del juicio leído u oral deba condenar en base a la prueba que se produce en el debate, pero en general se repite mucho la prueba de la instrucción, la prueba que ya se había juntado en el expediente escrito. Y bueno, el problema de este sistema mixto, al igual que el inquisitivo, sigue siendo el mismo, problema de estructura. Siguen manteniendo un sistema de organización casi feudal, medieval. Es el sistema de la edad, en nuestra historia, el sistema de la colonia. Si ustedes toman un expediente de 1825 y un expediente escrito actual, encontrarán una diferencia de lenguaje, de escritura. Pero el sistema sigue siendo básicamente el mismo. La estructura de un juzgado feudo. La investigación caso por caso, sin ningún tipo de conexión con el otro juzgado. Los fiscales que no investigan están ahí, no se sabe para qué, para contestar una vista, para copiar el auto de procesamiento en el requerimiento de elevación a juicio. Y todo sobre la base de un expediente escrito. El expediente es la gran fuente de la cultura del trámite, de la cultura formalista. El expediente es la fuente de la chicana. El expediente permite esto que en la jerga futbolística diría: tomá la vos, dámela a mí. Y entonces sube el expediente a la Cámara y si le falta en la planilla de elevación falta mencionar tal cosa, entonces baja el expediente de nuevo y sube de nuevo. Y esto obviamente tenía un impacto decisivo en la trazabilidad de los procesos. Esto es lo que explica que en Comodoro Pi haya procesos de 10 años. Además, otras razones, ¿no? Porque en Comodoro Pi, el esquema del juez de instrucción de Comodoro Pi que le permite manejar la trazabilidad del asunto en función de la dinámica de poder de un momento determinado. Entonces yo estoy encerrado, juez de instrucción federal, tengo esta causa, armada o no armada, la guardo, la piso, la muevo, no la muevo, según cómo vengan los momentos y hasta o eventualmente las presiones de la política, porque este tipo de sistemas son muy vulnerables a las presiones.
de todo tipo, porque son sistemas en donde en la investigación preliminar uno no sabe lo que pasa, es todo secreto, escondido adentro, en la etapa de instrucción, adentro de un departamento. Y frente a estos modelos, obviamente, un cambio copernicano, el sistema acusatorio, que no solo se agota en una variante funcional, separar la función de investigar y acusar de la función de juzgar para tener un juez imparcial, no como en el sistema inquisitivo y en el sistema mixto, donde el juez no era imparcial ni impartial, porque además el juez sustituía a la parte y además perseguía, acusaba y juzgaba. El sistema acusatorio, que tiene un desarrollo mucho más rico y mucho más abarcativo, y que es el sistema que deriva de nuestra Constitución, cuando nuestra Constitución establece precisamente el juicio por jurados populares, e incluso en el juicio político. Un sistema claro de diferenciación, diferenciación, digamos, funcional entre la actividad de investigar y juzgar a cargo y acusar, perdón, a cargo de los fiscales, y la actividad jurisdiccional, la actividad de juzgar a cambio de los jueces. Un sistema que pretende una igualdad de arma entre las partes y por lo tanto necesita de una defensa pública capacitada, profesionalizada, porque este es un sistema adversarial, un sistema donde el juez resuelve a petición de las partes, pero que además tiene la siguiente particularidad, que es un sistema que se estructura, y acá comienzan a generarse los cambios de estructura en la agencia judicial penal, se estructura sobre la base de un sistema de audiencias públicas y orales, no solo ahora un juicio oral o leído, sino audiencias públicas y orales en toda la etapa del proceso, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juicio. Si tengo un sistema de audiencias públicas y orales en toda la etapa del proceso, ya no necesito el expediente. Y si me libero del expediente, ya tengo una herramienta importante para empezar a desburocratizar el sistema burocratizado del inquisitivo y del sistema mixto, para empezar a transparentar y a oxigenar el sistema, porque ahora el juez ya no da misa en latín y de espaldas a la gente, sino que tiene que dar la liturgia en castellano y mirando a la sociedad en una audiencia pública desde que comienza con la audiencia de imputación. Hay tres grandes secuencias, ¿no? En el medio un montón más, pero la audiencia de imputación, formulación de cargos, la audiencia preparatoria de juicio, de control de acusación o audiencia preliminar, y la audiencia de debate o juicio. En el medio, entre la imputación, formulación de cargos y la audiencia de preparación de juicio, puede haber varias otras audiencias públicas. Medida cautelar, revisión de una cautelar, constitución de querellante, suspensión del juicio a prueba, etc. La posibilidad de la abreviación del proceso, en la medida en que haya acuerdo dentro de los márgenes de la ley, pero todo en la audiencia pública y oral. Y obviamente este sistema no solo permite ganar en transparencia, sino que además se apoya en la idea que detrás del delito hay un conflicto, no una infracción al deber. Y si hay un conflicto, el sistema debe procurar intervenir en esos conflictos tratando de encontrarle una respuesta, porque es muy difícil resolver un conflicto con la ley penal. La ley penal es violenta y por lo tanto la violencia no es un mecanismo apto para resolver conflictos, pero sí el sistema acusatorio posibilita en algunos casos dar una solución a través de salidas alternativas. Y ahí aparece la mediación, los criterios de oportunidad, la posibilidad de disponer en algunos casos de la acción y no avanzar con el juicio si hay una solución al conflicto, la probation, la suspensión del juicio a prueba, o sea, una serie de salidas que permiten descargar en alternativas la solución del problema o del conflicto. Y ahí la víctima vuelve a adquirir protagonismo. Incluso aparece la figura del querellante.
el derecho de la víctima a participar en una serie de actos. Y esto obviamente permite en alguna medida compensar la protección de los derechos del imputado con la tutela judicial efectiva de la víctima. Obviamente en este esquema lo esencial es el juicio. Por eso la vía recursiva debe ser mucho más limitada. Porque, a ver, el juicio termina con el debate y la sentencia del tribunal oral. El recurso debe reservarse la apelación a una situación muy puntual, limitarse estrictamente a los agravios y reservarse para situaciones donde verdaderamente la solución sea el juicio haya sido muy poco razonable. Esto tiene que ver con horizontalizar a los jueces. Ya no tenemos una estructura tan vertical como la del sistema mixto o inquisitivo, donde el juez siempre está mirando qué dice su superior jerárquico. Yo les aclaro una cosa. Nuestra Constitución no habla de jerarquías, habla de competencias. En el Poder Judicial no puede haber jerarquías. Hay competencias, hay jueces que pueden revisar una decisión bajo ciertos límites excepcionalmente. Pero la idea es justamente que no haya una estructura vertical y por eso es que el acusatorio avanzó incluso en una modificación que es la más importante de la dimensión organizacional de la agencia judicial. Rompió la estructura de juzgado feudo para armar colegios de jueces. Ahora los jueces están reunidos en un colegio. Los jueces ya no son dueños de los asuntos como son los jueces de Comodoro Pi o como era nuestro juez de instrucción. ¿Por qué? Porque pueden ir distintos jueces a las distintas audiencias de un mismo caso. Y tenemos un colegio. Y además ahora le sacamos al juez la función de gerenciamiento, de administrador, de gerente de pyme que tenía el juez de instrucción, que tiene en Comodoro Pi y en la Justicia Federal el juez de instrucción, que dedica la mitad del tiempo a administrar una pequeña y mediana empresa, en lugar de dedicarse el 100% del tiempo a aquello para lo cual fue nombrado, que es la jurisdicción. Y nuestros jueces en el sistema acusatorio se dedican el 100% del tiempo a juzgar, porque todo el gerenciamiento del sistema pasa a las oficinas de gestión o las oficinas judiciales, que en lo posible preferentemente deben estar a cargo de expertos en organización y gestión, no de abogados que no estudiamos eso. Esto genera a sí mismo una independencia de las distintas estructuras, porque entonces un sistema acusatorio necesita un ministerio público fiscal muy fuerte, verticalmente estructurado, que se rige por un principio de unidad de actuación, por un principio de objetividad, por un principio de legalidad, un ministerio público fiscal independiente de los jueces, completamente independiente, y que además ya no va a investigar caso por caso para reproducir la tremenda ineficacia miren, en la provincia de Santa Fe, nuestro sistema penal inquisitivo que llegó al año 2014 tenía una tasa de esclarecimiento de homicidio del 22%. En un país desarrollado se esclarecen cerca del 90-95% de los homicidios. Por suerte esa tasa hoy subió al 60%. Pero teníamos el 22% de esclarecimiento, un sistema absolutamente ineficaz. Un sistema de un todopoderoso que se ocupaba de lo que le interesaba, pero que en términos cuantitativos era una fábrica de producción de impunidad a nivel industrial. No se respetaban los derechos del imputado, pero tampoco se aportaba en la protección y en la tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas. Entonces ahora tenemos un Ministerio Público Fiscal estructurado de manera independiente, verticalizado. ¿Por qué? Porque ya no se investiga caso por caso, sino que el Ministerio Público Fiscal debe responder a una persecución penal estratégica. Y esto permite articular y permite coordinar investigaciones, no con los ojos vendados. Y de otro lado, una defensa pública fuerte que debe tratar de
con alto nivel de capacitación y que debe funcionar como si fuera un gran estudio jurídico. Y bueno, no lo tenemos aún en Santa Fe, el broche de oro, el juicio por jurados populares y la posibilidad de la participación de la ciudadanía en un poder del Estado, como es el Poder Judicial, que es el único poder no democrático, no representativo. ¿Qué mayor legitimidad puede tener una decisión que el hecho de que participe el pueblo en un acto de gobierno tan importante como es el ejercicio de poder punitivo? El juicio por jurados populares no solo es un mandato constitucional, es una forma de democratizar la justicia y también es una fórmula de tener una gran escuela cívica de construcción de ciudadanía, porque nuestra gente asume con una responsabilidad enorme cuando le toca, y hay mucha experiencia ya local en provincias argentinas, asumir el rol de juzgador integrando un jurado popular. En el próximo video vamos a continuar y completar estas cuestiones vinculadas al sistema acusatorio para poder seguir tratando de buscar una respuesta al interrogante que planteamos al principio.